Bienvenido al podcast de las crónicas de Kevin. They treated George Floyd on the streets, man, is definitely one of the most brutal, one of the most inhuman things I've seen on this planet. We treat animals better than we treat black lives in this country. We are tired of officers being able to literally get away with murder. And what we're doing right now in these protests, in these moments, as we risk ourselves in this pandemic, is fighting for humanity. We're fighting for humanity right now, and we're asking everyone all over the world to stand with us and fight with us. Este episodio está siendo grabado en la tarde del 1 de abril del 2020, mientras una multitud de personas se reúne frente a la estación de policía de mi vecindario, aquí en Nueva York, a escasos 5 bloques de distancia de mi apartamento. Desde mi ventana se escuchan sus arengas, sus gritos de inconformidad y la pasión tras su protesta. Estas personas se encuentran allí exigiendo algo que suena simple, pero que ha sido una pugna eterna aquí en suelo norteamericano. Y eso es la igualdad de razas, de no tratar a las personas diferentemente en base a la cantidad de melanina que está presente en su piel. Suena increíble, pero en el país donde el lema principal es la libertad y la igualdad, todavía, 239 años después de la Declaración de Independencia, nos encontramos con multitudes enardecidas exigiendo lo que desde hace 2 siglos se les ha prometido. Estos eventos estallaron por el inexplicable asesinato de George Floyd, capturado en cámara cuando un policía, aún George estando esposado, postró su rodilla sobre su nuca, terminando con su vida de la manera más viciosa e innecesaria posible. El racismo en América es un tema controversial y muchas personas tendrán su opinión personal al respecto, y cada opinión es completamente aceptable. Pero en algo que sí podemos estar todos de acuerdo es que hay una preconcepción inmediata en la mente de todos cuando se menciona la palabra negro. Y es esa percepción, digamos, semántica, la que tiene a centenares de personas gritando en las calles que las vidas negras también importan. Y no puedo dejar de pensar en la imagen de Malcolm X, aquel valiente joven afroamericano que dedicó su vida y toda su capacidad intelectual en la lucha por los derechos de los negros. Un hombre que acusó dura y directamente a toda la comunidad blanca en los Estados Unidos por los crímenes cometidos a diario contra las comunidades de color. Detrás de su nombre se generó toda una maquinaria de propaganda en los medios de comunicación para desacreditar el trabajo de este apasionado joven. Lo catalogaron de saboteador, de radical, de terrorista, de racista y de inspirador de odio y de violencia, a lo que él respondía que estaba en su derecho de defenderse así fuera físicamente ante los ataques y la opresión. Este hombre pasó todos los años de su infancia huyendo con su familia de ciudad en ciudad, escapando de los ataques de los cuales era víctima su padre, quien era un pastor protestante que apoyaba la idea de regresar a los negros al África, pues él creía que allí sería el único lugar donde no tendrían que pasar por tantas injusticias. Por estas ideas, su padre fue catalogado como terrorista y se inició una persecución en su nombre, hasta terminar siendo asesinado en el año 1931 por un grupo de racistas. El joven Malcolm se instaló en Nueva York en el año 1942 y durante ese tiempo se convirtió en un criminal callejero, en un rebelde anarquista. Empezó a traficar con drogas, a robar, era un proxeneta y terminó siendo llevado a la cárcel en 1946. Su condena fue de 7 años y durante ese tiempo Malcolm abandonó su adicción a las drogas y se encontró con un libro que cambiaría su vida para siempre. Ese libro era el Corán. En las páginas de este libro religioso, Malcolm encontró un refugio, un sitio donde encontraba paz y tuvo gracias a él un despertar intelectual y educativo. Decidió entonces unirse a la Nación del Islam, un movimiento religioso musulmán liderado por Elijah Muhammad, quien consideraba a los negros como el pueblo favorito de Alá y a los blancos como la personificación del diablo. Y fue así como Malcolm pasó de la criminalidad y la marginalidad a un poderoso y apasionado activismo político en defensa de la minoría negra en los Estados Unidos y el mundo. Al salir de la cárcel en el año 1952, decidió cambiar su apellido por la letra X. Su nombre tradicional era Malcolm Little, pero él aseguraba que el apellido Little no le pertenecía, ya que ese apellido pertenecía a una familia blanca que en algún momento fueron dueños de alguno de sus antepasados.
por lo que Malcolm decidió erradicarlo de su identificación y llamarse de ese momento en adelante Malcolm X. Su trabajo como activista y religioso del Islam lo llevaron a ser el responsable de la Nación del Islam en la ciudad de Nueva York, y empezó a adquirir fuerza, a adquirir seguidores que se identificaban con su discurso, y empezó a propagar la idea de la supremacía de la raza negra en el mundo. Esto lo convirtió en alguien extremadamente peligroso para los poderes establecidos. Estamos hablando de un joven de 25 años, con una capacidad retórica impresionante, con un discurso plagado de argumentos y de palabras que rebosaban pasión e inconformismo. Y esto provocó que los medios de comunicación lo presentaran como un apóstol de la violencia, como un terrorista islámico que buscaba sabotear a los Estados Unidos y a los sistemas de libertad de este país, lo que puso a una gran cantidad de personas en su contra y un sentimiento generalizado en el público de que este hombre era peligroso. Aún hasta el día de hoy existen personas que consideran a Malcolm X como un terrorista y que no ven en él la figura de un líder, sino la figura de un criminal. Con el paso de los meses, su popularidad creció en sobremanera, y esto le trajo problemas dentro de la Nación del Islam y terminó por pelearse con su líder religioso, Elijah Muhammad, quien lo expulsó de la organización en 1964. En ese mismo año, el discurso de Malcolm se volvió mucho más potente y resonante. Empezó a invitar a las personas de color a que se unieran activamente en la lucha política, asegurando que los planes de la Nación del Islam no liberarían al hombre negro de su esclavitud. Y fue en ese mismo año que Malcolm X decidió iniciar su peregrinaje religioso hasta Meca, y aprovechó para visitar 7 países musulmanes en esa visita. Este viaje lo convirtió al sunismo, una forma más ortodoxa del Islam, y cambió su visión sobre el mundo. Ahora veía posible una hermandad de todas las razas, sin imponer una sobre la otra, y abandonó por completo el racismo de la Nación del Islam y dejó inmediatamente de predicar el separatismo y pasó a proponer mejor un nacionalismo negro, una forma de emancipación donde buscaba que los hombres negros fueran los líderes de sus propias organizaciones y fueran ellos mismos quienes dirigieran sus propias comunidades. Empezó de esta manera a germinar una idea conocida como la Organización de la Unidad Afroamericana, que se caracterizaba por ser un movimiento laico de tendencia socialista, aunque estas transformaciones nunca llegaron a ser realidad. El 21 de febrero de 1965, Malcolm X se encontraba dando un discurso en Manhattan durante una de las reuniones de la recién formada organización, cuando se formó un alboroto entre la multitud y un hombre gritó abiertamente: «¡Negro, quita las manos de mi bolsillo!». Los guardaespaldas de Malcolm inmediatamente intentaron calmar la situación, mientras otro hombre le disparaba directamente a Malcolm, quitándole así la vida con 21 disparos en su cuerpo. Uno de los asesinos fue capturado y golpeado por la muchedumbre, mientras los otros implicados lograron escapar de la escena, dejando la incertidumbre de saber quiénes estaban realmente detrás de la muerte del apasionado Malcolm X. El hombre imputado por los cargos de asesinato fue Thomas Hagan, quien era miembro de la Nación del Islam, y por esto se presume que el líder religioso Elijah Muhammad es quien estaba detrás de este complot. Aunque ninguna autoridad está completamente segura de esto, pues parece que esta organización estaba permeada por influencias políticas que veían en Malcolm a alguien tremendamente peligroso. Ahora, 55 años después de su muerte, la Oficina de Investigaciones de Manhattan se encuentra evaluando la posibilidad de reabrir la investigación por la muerte de Malcolm, después de recibir nueva evidencia tras la publicación del documental producido por Netflix llamado ¿Quién mató a Malcolm X? Pero hasta el momento nadie está completamente seguro quién fue el autor intelectual de este asesinato. La Nación del Islam, el gobierno estadounidense, figuras políticas conservadoras o figuras políticas liberales. Hasta el día de hoy solo existen hipótesis. Es completamente entendible que la figura de Malcolm X genere controversia en todos los países del mundo y genere una opinión diferente de persona a persona. Algunos ven en él un radical inspirado por ideas terroristas que solo buscaba vengar con sangre y violencia la muerte de su padre, y algunos otros ven en él un joven apasionado e inspirador que no tuvo más opción que utilizar el odio como su arma principal para atacar las injusticias a los de su raza. Recordemos que Malcolm era un contemporáneo de Martin Luther King Jr., quien abogaba por un modo de protesta pacífica y sin violencia, y por el cual fue merecedor del Premio Nobel de la Paz en 1964,
un año antes del asesinato del joven Malcolm, quien por su parte tenía un discurso enfocado en otra filosofía, una filosofía más desesperada para ofrecer solución a los mismos problemas. Finalmente, ambos terminaron siendo catalizadores de un sentimiento popular, un sentimiento de inconformismo de la raza negra en Estados Unidos, ambos con distintos métodos, pero tratando de probar el mismo argumento: la desigualdad de razas en el país de la libertad. Personalmente, y esto ya es enteramente mi opinión, la clave del cambio se encuentra en la educación. El factor común de estos líderes, tanto Martin Luther King Jr. como Malcolm X, eran personajes tremendamente educados, que se tomaron en serio el trabajo de adquirir conocimiento, y fue a través de ese conocimiento que impactaron no solo a las personas de sus comunidades, sino al mundo entero. Y ese es precisamente el poder de educarse. Nos encontramos en el siglo XXI. En el teléfono donde probablemente estás escuchando este podcast está condensada toda la información del planeta. En ese pequeño rectángulo electrónico que sostienes en tu mano, tienes acceso de manera inmediata a la respuesta de cualquier pregunta, a la información detallada de cualquier tema y a todo lo que alguna vez nuestra especie pensó, dijo o hizo. Son tiempos muy diferentes a los años 50, donde educarse era realmente un privilegio, algo reservado solo para quienes podían ir a las mejores universidades. Pues hoy les tengo una buena noticia. Con acceso a internet, cualquiera, sin importar su condición o su color, puede darse el lujo de educarse. ¿Alguna vez deseaste estudiar algo y por alguna razón no lograste ir a la universidad? Pues déjame decirte que solo en YouTube están grabadas todas las charlas de los profesores de Harvard. Literalmente graban las clases y las suben a YouTube. O quizá quieres aprender edición de video, programación de computadoras, psicología, ingeniería. Todo está allí, al alcance de un clic, esperando pacientemente que en algún momento tomes la decisión de ir a buscarlo. En definitiva, el mejor antídoto para no ser oprimido y no ser opresor es estar bien educado. Y esa es la revolución que todos deberíamos emprender para hacer de este mundo un lugar mejor. Una revolución educativa que nos ponga en perspectiva y nos deje ver que el mundo está compuesto por seres humanos, no por negros, amarillos y blancos. Gracias por acompañarme en este episodio de las Crónicas de Kevin. Si te gustó esta historia, te invito a que revises los otros capítulos de este podcast, que de seguro también te van a gustar. Y si deseas apoyarme de alguna manera, la mejor forma es compartiendo este audio con tus amigos para que conozcan la historia de Malcolm X y la pequeña reflexión sobre el racismo en el mundo. Les saludó Kevin Ramírez y muchas gracias por escuchar. Mr. O'Connor. What is your real name? Malcolm X. Is that your legal name? As far as I'm concerned, it's my legal name. Have you been to court to establish that you are? I didn't have to go to court to be called Murphy or Jones or Smith. Excuse me for answering you this way. That's if all right. a Chinese person were to say his name was Patrick Murphy, you would look at him like he's insane, because Murphy is an Irish name, a European name, or the name that has a Caucasian or white background. And a yellow person, Chinese is a yellow man, and he has nothing to do or no connection whatsoever with the name Murphy. And if it doesn't look proper for a person who is yellow or Chinese to be walking around named Murphy or Jones or Johnson or Bunch or Powell, I think it would be just as improper for a black person or the so-called Negro in this country, as we're taught by the Honorable Elijah Muhammad to walk around with these names. And therefore he teaches us that during slavery, the same slave master who owned us put his last name on us to denote that we were his property. So that when you see a Negro today who's named Johnson, if you go back in his history, you'll find that he was once his grandfather, or one of his forefathers was owned by a white man who was named Johnson. If his name is Bunch, his grandfather was owned by a white man that was named Bunch. Would you mind telling me what your father's last name was? My father didn't know his last name. My father got his last name from his grandfather, and his grandfather got it from his grandfather, who got it from the slave master. The real names of our people were destroyed during slavery. Was there any line, any point in the genealogy of your family when you did have to use the last name, and if so, what was it? The last name of my forefathers was taken from them when they were brought to America and made slaves.
And then the name of the slave master was given, which we refuse. We reject that name today. You mean you won't even tell me what your father's supposed last name was or gifted last name was? I never acknowledge it whatsoever.